hablábamos en ameliarueda.com sobre el hecho de que miles de fieles procedentes de todo el mundo se congregaron este sábado en la capital salvadoreña bajo un sol ardiente para presenciar la beatificación del asesinado arzobispo Óscar Arnulfo Romero, propuesto por el Papa Francisco como modelo de una iglesia más cercana a los pobres. La ceremonia fue presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos y enviado especial del Papa Francisco, y contó con la presencia de delegaciones de 57 países. El gobierno estimó que a San Salvador llegaron unas 280,000 personas. Carta apostólica. Atendiendo al deseo de nuestro hermano José Luis Escobar Alas, arzobispo metropolitano de San Salvador en América, y de todos sus demás hermanos en el episcopado, para colmar la esperanza de muchísimos fieles cristianos, habiendo hecho la consulta del caso a la Congregación de los Santos, en virtud de nuestra autoridad apostólica, facultamos para que el venerable siervo de Dios, Óscar Arnulfo Romero Galdames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz, en adelante se le llame beato. Columnas de personas vistiendo camisetas con la imagen de Romero avanzaron hacia la Plaza Salvador del Mundo en el este de San Salvador, donde se levantaron tarimas y se instalaron pantallas gigantes y sistemas de sonido para la fiesta popular de la elevación del arzobispo a los altares. Otros pasaron la noche en una vigilia inaugurada la víspera por el cardenal de Honduras, Óscar Rodríguez Maradiaga, en el entorno de la plaza, desafiando la lluvia que cayó intermitentemente. El guatemalteco Warner Castellanos, por ejemplo, pernoctó con un grupo de compatriotas cerca de la plaza para no perder las incidencias de esta ceremonia. Monseñor Romero es un pastor para nosotros en Guatemala también. Yo quiero pedirle que no se olvide de mi país, que nos ayude a salir de tantas dificultades que tenemos con la corrupción y la violencia, comentó el joven estudiante. A su espalda, un grupo entonaba cantos religiosos, mientras otros gritaban consignas como ¡Viva nuestro pastor! Ante más de 200.000 fieles de todo el mundo, Monseñor Romero fue beatificado este sábado en San Salvador. El arzobispo asesinado hace 35 años fue mártir de la iglesia más cercana a los pobres. La lucha de él, lo que nos enseñaba, aquí estamos nosotros presentes porque también estamos aprendiendo ahora nosotros y las nuevas generaciones, y para demostrarles al mundo que Monseñor Romero sigue vivo en su pueblo. Óscar Arnulfo Romero murió de un disparo en el pecho el 24 de marzo de 1980 a manos de un francotirador de la ultraderecha después de clamar por justicia social y el fin de la represión en su país. El asesinato desató una guerra civil de 12 años que dejó 75.000 muertos. El Papa Francisco allanó el camino a su beatificación al considerarlo un martirio por odio a la fe. Aunque se han señalado culpables, nadie ha sido sentenciado por su muerte. Y precisamente dos jóvenes con el rostro cubierto llegaron a la conmemoración con una manta que decía: el asesino de Óscar Arnulfo Romero tiene nombre, Roberto Davison, una referencia al fallecido exmayor del ejército y figura de la derecha salvadoreña, señalado en un informe de las Naciones Unidas en 1993 como autor intelectual del asesinato de Romero. El entonces arzobispo, como ya lo ha escuchado usted, murió de un disparo en el pecho el 24 de marzo de 1980 a manos de un francotirador de la ultraderecha, después de clamar por justicia social y el fin de la represión en su país. Y esta guerra desatada de 12 años, pues, hizo también que El Salvador caminara hacia adelante pasos importantes, pero sobre todo que la figura de Óscar Arnulfo Romero y la figura de ese hombre de la Iglesia Católica, casado totalmente con la justicia y casado también totalmente con
lo que hay que hacer para ayudarle a los pobres como punto focal y principal de la labor que debe hacer la Iglesia Católica, sirvió de ejemplo para todo el mundo. Esto es lo que queríamos recordar esta mañana, un hombre grandioso que hoy es beato, que va a estar en los altares, pero que nos enseñó eso, nos enseñó de una iglesia que habla de pobres, de una iglesia que habla de justicia, de una iglesia valiente, de una iglesia diferente, iglesia precisamente vertiente de la iglesia de la que forma parte también el Papa Francisco, y no en balde fue el Papa Francisco el que hace todo lo posible por llevarlo a los altares, y así estará el beato Óscar Arnulfo Romero. Bendito sea Dios. A nosotros nos llena muchísimo, puesto que estuvimos tan cerca, ¿verdad? Como periodistas estuvimos tan cerca de esta historia, y nos golpeó y nos dolió tantísimo lo que pasó esa vez en El Salvador, porque era casi increíble pensar que habían asesinado a un hombre de esa dimensión a sangre fría. Tan fuerte fue su voz en El Salvador, tan importante fue su compromiso con los pobres y con la justicia en El Salvador. Hacemos una pausa y ya regresamos. Generan polémica y críticas. Se supone que este reglamento daría poder al INVU para decidir el uso de la propiedad privada de los ciudadanos, y además se convierte las piscinas en parques de los condominios en zonas públicas. El INVU lo llama inclusión social, pero los desarrolladores anunciaron la caída del sector construcción. ¿Estaría dispuesto a aceptar que el INVU y las municipalidades le digan qué debe hacer en sus terrenos, que le nieguen los permisos para construir una casa, pero que le indiquen que su tierra solo podrá ser usada para agricultura o para bosques? Ese es uno de varios cambios que pretende la institución con la actualización del reglamento para el control de fraccionamientos y urbanizaciones. Resulta que esto lo decide el INVU. En el INVU, y todo el mundo vuelve a ver al ministro de Vivienda, porque inclusive, tengo entendido, forma parte de la junta directiva del INVU. Yo quiero hablar con don Rosendo Pujol para que nos hable de este tema, de cómo es que este tema se estuvo manejando en la junta directiva del INVU, con qué fin, por qué eso, de dónde viene, cómo entenderlo. Don Rosendo, buenos días. Buenos días. Bueno, primero quiero aclararle algunos errores de lo que usted acaba de decir. Lo primero es que yo no formo parte de la junta directiva. No, por eso dije que usted me aclaraba. Sí, no, yo lo estoy aclarando. Okay. No formo parte de la junta directiva del INVU, soy el presidente de la junta directiva del BAM. Lo segundo es que... ¿Sabía usted de este tema? Sí, yo sabía, pero en realidad de una forma muy informal, y eso es lo que nosotros repetidamente le hemos dicho a la señora presidenta ejecutiva del INVU, que a pesar de que ella tiene autonomía desde el punto de vista político, yo soy el jerarca del sector y por lo tanto ella tiene que consultarme a mí y al equipo mío cualquier cambio de tipo legal que se dé, y específicamente en el caso de reglamentos, de tal manera que tiene que haber una posición de sector que ella ha tenido, digamos, no lo ha hecho en repetidas ocasiones. Esta no es la única, ¿verdad? En todo caso, lo importante es que, primero que nada, yo no creo que esa interpretación que se da de los cambios sea totalmente correcta. Lo que se ve, la ley de planificación urbana permite que se obligue a cualquier fraccionador de propiedades fuera de las áreas urbanas a ceder entre 5 y 20%. Yo pienso que eso tiene que ser decidido a nivel municipal, y que en realidad diferentes zonas de un territorio deben tener porcentajes de cesión diferentes, ¿verdad? Y nosotros en realidad en los planes reguladores que elaboramos desde la Universidad de Costa Rica practicamos esa posibilidad en repetidas ocasiones en consenso con muchos de los actores de esos cantones. Entonces, en realidad, el tema ya está en la Ley de Planificación Urbana del año 68. Yo creo que la propuesta le da muchísimo y excesivo poder a la Dirección de Urbanismo y le quita poder a las municipalidades, y creo que este asunto debe ser
un tema que fundamentalmente es municipal. Ahora bien, yo creo que tal vez hay errores de redacción. Yo no me he podido, debido precisamente a la falta de coordinación por parte de los funcionarios del INBU y de la jerarquía del INBU, no he podido leer la última versión con todo el detalle que lo amerita, pero de lo que yo leí en algunas versiones... ¿Usted habló con la presidenta ejecutiva del INBU? ¿Perdón? ¿Usted ha hablado con la presidenta ejecutiva del INBU? Sí, claro que hemos hablado. ¿Y qué le ha dicho el jueves ella? Pasado. Bueno, ella dice que sí hubo, que le dijeron, porque ella que le dijeron que en realidad de muchas cosas, hemos hablado muchas cosas. Ella defiende la autonomía a ultranza, de verdad, en mi opinión, que está injustificada. Defiende la ley del INBU del año 54 a ultranza, que también está totalmente desactualizada. Y entonces, ante las realidades del ICE, ante las realidades del Ministerio de Educación, porque el INBU en el año 54 se le dio un poder de prácticamente planificar todo el territorio de Costa Rica sin ningún límite sobre cualquier tema, y yo creo que eso está muy lejos de que lo que quieren los costarricenses y lo que la sociedad costarricense ha decidido. Entonces, en resumen, yo quiero aclarar que yo sí siento que tenemos que pensar en que tenemos que mejorar las ciudades para todos los costarricenses, que quiero hacerle ver a los radioescuchas que en realidad defender el ambiente para los ciudadanos de este país es defender las ciudades, es defender los parques, es defender las aceras, es defender que las ciudades se puedan caminar y que las ciudades no tengamos que recorrerlas temerosos de los automóviles y demás. Eso Yo es una creo cosa, que hay una mala eso es una interpretación. cosa, don Rosendo, eso es una cosa. Sí. Pero otra cosa es lo que se ha señalado, por lo menos lo que se conoce de ese reglamento. Bueno, yo pienso que está algunas publicado. de las cosas que se dicen son exageradas, ¿verdad? Yo no me voy a poner a defender ni el reglamento ni decir que es desastroso, pero yo creo que se puede lograr que parte de la propiedad se ceda a la comunidad y parte sea exclusiva de los que viven en la comunidad. Yo no estoy en ningún momento de acuerdo con que las tierras de los condominios, las piscinas, etcétera, simplemente tengan que ser públicas. Eso nunca lo he pensado y creo sinceramente que el reglamento no dice eso. Y ese es parte del problema aquí en Costa Rica, que la gente, con tal de ganar puntos a favor de su argumento, exagera los daños o posibles prejuicios del reglamento. Pero no es, digamos que en este momento es un poco prematuro para decir, pero yo creo que si eso que dicen ellos fuera verdad, yo estaría en contra. Pero yo sospecho que no es cierto. Y aquí yo quiero dejarlo claro, o sea, aquí no se juega limpio. Aquí un señor diputado dijo que esto era una copia de las leyes de Venezuela y de las leyes de Bolivia, nada más falso, ¿verdad? Otra vez volvemos al mismo problema de tratar de crear monstruos cuando en realidad lo más que podemos hablar es de un error administrativo de unos cuantos funcionarios del INBU. No, y de otra cosa que dice usted, dice, yo hablé con la presidenta ejecutiva, pero ella defiende su autonomía. Entonces lo que tenemos que averiguar, y tengo a don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, ¿cuál es la línea del gobierno sobre el tema? Exacta. ¿Cuál es la línea de gobierno? ¿Y quién manda en el gobierno? Porque si el ministro de Vivienda, que es el que maneja el sector, le dice algo a una institución que tiene que ver con el sector y no le hacen caso, entonces otra vez vienen los enredos, que eso no es exageración de la prensa, eso es lo que estamos viendo con este tema. Don Sergio Alfaro, usted ha estudiado el tema, sabe de qué se trata, tiene clara cuál es la posición del gobierno, si es esa que el INBU está fortaleciendo, y si no es esa, ¿por qué la está fortaleciendo el INBU? ¿Cómo está el tema, don Sergio? Por favor, buenos días. Buenos días, doña Amelia. La semana pasada yo me reuní con ambos jerarcas, con don Rosendo y con doña Sonia, y conversamos sobre el tema del reglamento. Ese mismo día también me reuní con los señores de la Cámara de la Construcción, y al final de las dos reuniones quedó claro, por lo menos para mí, que había habido al menos una falta de el procedimiento adecuado para la elaboración del reglamento en cuanto a la falta de consulta y participación de los sectores interesados en la discusión de los alcances de ese reglamento. También
estaba claro y me quedó muy claro que el jerarca del sector no había sido consultado sobre ese texto antes de ser publicado y luego de esto también los reclamos que estaban haciendo los señores de la Cámara de la Construcción podrían tener algunos puntos que serían interesantes revisar con más calma, sobre todo con la regulación de condominios que tienen una ley especial, un reglamento particular, y algunos otros detalles como los que señalaba don Rosendo. En este sentido, esto me llevó a pedirle a don Rosendo también que por favor, como jerarca del sector, le exigiera al INBU retirar de la discusión pública este reglamento y que se inicie un proceso de diálogo amplio para la renovación de nuestras leyes de urbanismo, las cuales requieren, como todas las leyes y todas las normas, adecuación a los tiempos y a los momentos de la vida del país. Ahora, don Rosendo nos acaba de decir que él está ahí pintado, para decirlo de la mejor manera. Acaba de decir, yo estoy aquí, soy el rector, pero no me hacen caso, ¿verdad? Don Sergio, o sea, sí, a mí me gusta hablar en clarito las cosas, para que después no digan que la prensa inventa, que eso tampoco me gusta. Entonces, usted está diciendo, le dije a don Rosendo que como tal, retire eso para que se vaya a una consulta de los sectores en aras de mejorar el tema del urbanismo en Costa Rica. Y el señor Rosendo dice que a él no le hacen caso. Entonces, ¿qué pasa? No, pero vamos a ver, don Rosendo giró una instrucción, y esa instrucción fue también acatada por el INBU. Y como rector del régimen o del sistema relacionado con la vivienda y el urbanismo, pues la junta directiva del INBU, pues su autonomía, tiene un deber de seguir los lineamientos generales que establece el gobierno y la planificación central del gobierno. Entonces, ¿qué opina usted de lo que se ha dicho también? Era que había una forma ahí escondida de poder entrar con medidas y decisiones que al país no le parecen, a una parte del país no le parecen. Vea, yo en este tema lo que tengo es una realidad, que es que en Costa Rica los límites de la propiedad privada existen desde hace mucho tiempo, están en los planes reguladores, en los planes reguladores de cada cantón se determina cuáles propiedades pueden desarrollarse, cuáles propiedades no pueden desarrollarse para determinados usos, cuáles pueden urbanizarse, cuáles pueden dedicarse únicamente a parcela agrícola, ¿verdad? Y esto es una realidad que está ahí presente en la Costa Rica de hoy, sin necesidad de este reglamento o no. Tenemos una necesidad de planificación urbana, una necesidad de regular los fraccionamientos, que esos ya tienen un reglamento vigente también. O sea, no es que no existan normas, estamos tratando de generar una norma, pero el régimen de propiedad en Costa Rica desde hace muchísimos años no es un régimen absolutamente libre, de uso libre, sino que es un uso regulado por temas de planificación urbana, ¿verdad? Y eso es una verdad que está ahí palpable. A ver, tengo a don Francisco Camacho, diputado del Frente Amplio, que nos está llamando porque quiere opinar. Bien puntual, don Francisco, por favor, adelante. Sí, doña Amelia, muchísimas gracias por este minutito. Mire, preocupadísimo por la situación que se da. ¿Cómo es posible que el gobierno retire un reglamento que está sometiéndose a consultas sin siquiera conocerlo, ni siquiera sabe lo que están quitando? ¿Quién es el que manda? ¿Los desarrolladores en este país? Nada le están quitando a los desarrolladores y en nada está ingiriendo en la propiedad privada del reglamento. Simplemente es un asunto de lógica. La Casa Presidencial está comprometida con el expediente 18001, que le da transferencias económicas de la ley 8114 a las municipalidades para que puedan desarrollar la infraestructura vial cantonal. Parte de los problemas que tienen las municipalidades de este país es que los condominios no quieren entregar el 10% que le corresponde por ley en área pública para que pueda muchas veces ser utilizado en la parte vial.
Entonces ese es el pleito que hoy tienen las municipalidades, que están amarradas porque la ley está sumamente ambigua y los desarrolladores están aprovechando de esto, haciendo condominios cerraditos en 4 paredes, vendiendo proyectos seguros, claro, pero no están cumpliendo con ese porcentaje importante que le corresponde. No quiere decir que las áreas se van a convertir públicas, ni las piscinas, ni lo que tengan dentro del condominio. Es simplemente que lo que corresponde por ley ahora sí se está reglamentando para que las municipalidades puedan disponer de esto para el desarrollo de obra pública. Entonces me preocupa a mí que simplemente hagan 4 alaracas los desarrolladores y ya el gobierno se intimida y retira el reglamento, que además estaba puesto para consulta. En ningún momento está diciendo que eso está inscrito en piedra. Tenía que consultarse, ahí todavía se le pueden agregar y se le pueden quitar cosas. Y un reglamento hecho de verdad por profesionales. O sea, yo creo que en esto tenemos que ser muy serios, doña Amelia, y tener mucho cuidado. Y yo le digo a don Sergio, ¿quiénes están gobernando? ¿O para quiénes están gobernando? Me parece a mí sumamente delicado lo que está pasando, con que se asusten solamente porque algunos sectores brincan para proteger sus intereses y simplemente entonces los reglamentos se bajan sin siquiera conocer qué es lo que están bajando, porque me lo acaba de mostrar el ministro Pujol y don Sergio, que ahorita está interviniendo, desde que no saben qué es lo que están quitando. ¿Y por bueno, qué aquí me dicen que la ley de condominios no habla de donar a uso público, habla de un 10% para zona verde, que por favor no tergiversen. Pero eso es lo que señala el diputado del Frente Amplio. Don Otto Guevara, ¿es cierto que usted es el diputado que está haciendo alaraca para beneficiar a los empresarios? ¿Cómo está el tema? Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Mire, la ley Mordaza también fue elaborada por profesionales. Duraron tamaño rato confeccionándola y la publicaron también con el propósito de escuchar comentarios. El problema es el contenido de ese proyecto de ley, así como el problema es el contenido de este reglamento que elaboraron unos funcionarios del INBU y que representan un grave atentado contra la propiedad privada. En el caso de los condominios que usted menciona, es clarísimo del reglamento, o sea, se puede observar del reglamento cómo se pretende que las áreas comunes del condominio sean abiertas para disfrute de otras personas fuera del condominio, que incluso las calles internas del condominio sean calles de tránsito para otras personas que no están dentro del condominio. Eso sin meternos en todo el tema de los fraccionamientos en las áreas llamadas rurales, donde prácticamente hacen imposible que pueda haber fraccionamiento en otras áreas que no sean aquellas definidas como urbanas. Entonces, el proyecto de reglamento tiene una gran cantidad de violaciones al derecho a la propiedad, tiene una afectación clarísima. Usted lo tiene ahí, don Sergio, don Otto, porque, o sea, para tenerlo, para verlo. Son 53 páginas, con mucho gusto yo se lo hago llegar, doña Amelia, para que podamos tener una... Hablar sobre lo que se está discutiendo realmente. Con muchísimo gusto, yo se lo envío, y mañana si quiere hacemos un debate donde ya con reglamento en mano, señalando artículo por artículo, podemos mostrar las violaciones flagrantes que este reglamento conlleva para la propiedad privada. Bien, mándemelo para estudiarlo, está muy bien. Don Sergio Alfaro, vamos a ver, le pregunto a usted qué dice de la acusación del Frente Amplio. Bueno, que no hay temor, lo que hay es una necesidad real de que en este país haya una discusión previa sobre los alcances de las regulaciones que se pretenden emitir. La conformación de una norma de este calado requiere una discusión con participación abierta, previa, y en este caso eso no se produjo, y eso es una de las razones por las que nos lleva a esto. Los desarrolladores, en términos generales, y la Cámara de la Construcción, lo que hacen es señalar algunas problemáticas que le encuentran al texto, las cuales se suman a las otras 2 causas que para mí son las esenciales para determinar en la petición que se le hace al ministro de hacer el retiro, porque la falta de participación en esa elaboración y la falta de consulta al jerarca del ramo, al jerarca rector del ramo, que es el ministro de Vivienda, me parece que no son errores menores y que no tienen que ver ni con miedos ni con
ni con temas externos, sino con temas de que deben cumplirse dentro del proceso de toma de decisión antes de sacar un reglamento de estos a consulta. Bien, sí creo que esto se está haciendo un cochambre, como diría Rodrigo Fournier, que como que hay que aclarar el tema, don Sergio. Una cosa es que esté ese enredo entre quién manda en el sector vivienda y qué pasa cuando da una instrucción la persona del sector, y eso a nivel de gobierno es un problema que no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Que tienen que estar claras las líneas de mando y las instrucciones, pero la otra es cuál es la línea del gobierno sobre este proyecto. O sea, la conoce el presidente, la conoce el gobierno, la han visto en Consejo de Gobierno, dicen vamos con este proyecto, o no está claro, don Sergio, porque este proyecto, yo he visto dos cosas nada más, y lo voy a estudiar hoy, por eso le pedí a un otro que me lo mandara. Tiene cosas que habrá que discutir profundamente, porque tienen que ver con una forma de ver, de ver que el poder que no tenemos muy claro todavía. Vamos a ver, está clarísimo, por lo menos para mí, que el reglamento no fue conocido por el ministro rector, y por lo menos y mucho menos por otras entidades, autoridades de gobierno, ¿verdad? Y en este sentido la línea es clara. Costa Rica es un país con tradición y un sistema de protección de la propiedad privada, pero don Sergio, ¿cómo es? Bajo cuestionamiento, esa propiedad privada está sometida a los límites que establecen las leyes de planificación, sobre todo, y en cuanto al desarrollo de estas propiedades. Pero don Sergio, ¿cómo es que usted me dice eso a mí y entonces quién le dio orden? Esa señora actuó porque quiso, y presentó eso porque quiso, y se me cortó la llamada. Es que son cosas que tenemos que aclarar, o sea, ahí es donde está el arroz, ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Aquí me espero, don Sergio, a ver si lo retomo. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no me puedo mover. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué es que no suena el teléfono? Sale la contestadora, hello. Vamos a ver. ¿Verdad? Porque eso es lo que yo necesito saber. ¿Cómo es entonces? Don Sergio, rápidamente tengo solo 2 preguntas. Una, ¿cómo es que una señora, presidenta ejecutiva de una institución, toma esa decisión? ¿Con permiso de quién? ¿Autorizada por quién? ¿Con la línea de quién? Bueno, con la línea del gobierno, como nos le iba diciendo mientras se me cortó la llamada, la línea de gobierno es clara. Aquí Costa Rica es un país que protege la propiedad privada, que tiene unas reglas establecidas en sus leyes sobre este régimen de propiedad privada, que tiene unas limitaciones en las leyes de planificación urbana, y la línea del gobierno es la línea de la seguridad jurídica para efectos de que el país no entre en una inseguridad sobre cómo se desarrolla este régimen de propiedad privada. Sí, bueno, otra cosa que quiero hablarle, porque sé que usted también tiene una reunión. China, según dicen, está muy preocupada porque ha mandado inclusive un aviso de que si tratado con China no vendrán inversionistas chinos al país, y parece que hay mucha gente que quiere venir, pero que no viene. Esta información me parece a mí que es importante para definir de qué depende, cómo está el tema, don Sergio. Sí, bueno, este tratado de inversiones está en la Asamblea Legislativa y hablaremos con los diputados para ver en qué estado está y cuál prioridad le van a dar en este momento que están en proceso de definición de prioridades. Bien, va a hablar el señor ministro de la Presidencia con la Asamblea Legislativa para ver qué pasa con este tratado, porque pareciera que China está mandando mensajes bastante claros. Y en relación al otro tema,
Señores, yo creo que ha estado claro qué es lo que dice el ministro de la Presidencia, cuál es la línea de gobierno, cómo están las cosas y cómo aparecen ahí también. Yo me voy a estudiar esas 53 páginas y don Otto me las manda temprano, las voy a estudiar para ver qué es lo que dice, dónde están esos puntos básicos que preocupan a cualquier sector para que se discutan con transparencia, señores, para que todos sepamos qué es lo que está pasando. Es un poco, sí, lo de la ley, lo que llamamos la ley Mordaza, que se estaban discutiendo cosas que cuando nos dimos cuenta, bueno, hicimos un llamado a discutir esto porque había sectores que no les parecía lo que estaba ahí. Bueno, y al final vean lo que pasó. Entonces, igual con esto, vamos a discutirlo, vamos a ver quién dice qué, cómo lo dice, qué es lo que dice lo que se está discutiendo, qué es lo que dice el reglamento. Y entonces vamos, ustedes y yo, juntitos, yo voy a ser la intermediaria en eso, ustedes y yo vamos a saber de qué estamos hablando exactamente. Si les parece, y tengo ese material temprano y no creo que no lo vaya a tener, me voy a poner a estudiar eso para por lo menos traer subrayaditas esas partes que se vuelven polémicas y que es necesario aclarar, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo. Esta semana tenemos unos temas que, bueno, voy a preparar con esos temas que tenemos esta semana, pero en un afán de que Costa Rica sepa qué pasa. ¿Quién no quiere transparencia? La transparencia genera confianza, la falta de transparencia genera desconfianzas y paranoias, obviamente, eso es así. La transparencia genera confianza. La no transparencia, el ocultar cosas y de todo lo que genera son enormes desconfianzas, enormes paranoias, enormes miedos. ¿Y a quién le gusta gobernar así? Así que vamos a ser transparentes y vamos a tratar de hacerlo. Esa es mi intención, amigas y amigos, para mañana. Vamos a ver si nos va bien con eso. Y tenemos otros temas también, ¿verdad? Para mañana y para pasado, para todos estos días. Una pausa y ya regresamos.